Bien, hermanos, buenas noches. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Siempre al estar aquí es para mí un tiempo especial, muchas emociones al estar aquí, muchas memorias, como decía el apóstol Pablo, siempre al escribirle a una de las iglesias en el Nuevo Testamento, siempre decía: yo les recuerdo a ustedes en mis oraciones. Tenía buenas memorias y el apóstol siempre oraba por tres cosas en las iglesias. Oraba para que Dios los sostuviera en amor, en fe y en esperanza, como él dice en la iglesia de Tesalónica. Así que yo tengo buenas memorias siempre de esta iglesia. Memorias de fe, de preparación en el ministerio, de aprendizaje y de buena comunión en el evangelio con cada uno de ustedes. Así que a los viejos, o sea que de aquel tiempo, ¿verdad? No es que usted está viejo, pero a los de aquel tiempo, no se haga que ya usted tiene algunas canas como yo también. Me están preguntando si es que me tiño el pelo y yo le digo no, eso es que he estado casado por 38 años. Bien, no se sabe quién es el héroe o la heroína, pero eso es lo que sucede. Así que damos gracias al Señor por cada uno de ustedes que está aquí en la iglesia, y damos gracias al Señor por todos los que están aquí siempre, en todo tiempo, en tiempo de baja, de alta, han mostrado amor a Dios. Yo le decía a los hermanos, si usted no ama la iglesia local, usted no ama al Señor. No ama al Señor. Gracias al Señor por los hermanos que han permanecido fieles a través de la tormenta, los huracanes, la victoria. Así que gloria a Dios por eso. Bien, déjeme darle solamente un breve reporte, aunque sea 2-3 minutos, de la iglesia ya en la República Dominicana. Gracias al Señor, después de la pandemia del COVID-19, hemos ya entonces superado eso, y gracias al Señor, allá usted sabe que las iglesias estuvieron cerradas más de un año. Estábamos transmitiendo por live stream nosotros, y yo diseñé un programa que se llamó La Iglesia en el Hogar. Todos los días teníamos oración, media hora. Todos los días le mandaba un mensaje a la iglesia, todos los días, para que oraran y usaran el mensaje. Y el domingo transmitía de la iglesia, y también los miércoles de la iglesia el estudio bíblico, y en la casa entonces los otros días. Y Dios bendijo la iglesia enormemente. Tuvimos gente salva, y luego que llegamos, bautizamos personas también. Aún en la pandemia algunos nos pidieron que bautizáramos. Y Dios bendijo la iglesia de una manera increíble. Nosotros tenemos casi alrededor de 20 misioneros. Y yo decía, bueno, ahora esto, ya usted sabe, los misioneros y la economía de la iglesia. Hermano, un milagro grande en nuestra iglesia en el área de las finanzas. No me pregunte cómo pasó. En la pandemia las finanzas se duplicaron. No me pregunte, yo no sé cómo fue. Muchos hermanos perdieron su trabajo. En vez de bajar, Dios obró de una manera milagrosa. Y Dios mostró que Él está comprometido con aquellos que se comprometen con Él. Fue una gran bendición. Acabamos de comprar la propiedad para la iglesia. Yo sé que algunos de ustedes lo saben. Si leen las cartas se dan cuenta que hace unos 2-3 meses acabamos de comprar la propiedad que estábamos orando. Casi 10 millones de pesos por la propiedad donde estamos. Quizás usted dice, aquí no es tanto, pero en la República Dominicana, that's a lot of money. Eso es mucho dinero. Yo hasta hablo en lengua cuando pienso en eso, ¿eh? Eso es mucho dinero, óigame. Gracias al Señor, el Señor proveyó. Los bancos necesitábamos 3 millones, teníamos 6 algo, nos dijeron que no le prestaban a iglesias. Y orando finalmente, entonces obtuvimos los 3 millones que necesitábamos. Oiga bien, alguien lo prestó y nos dijo, no interés y páguenlo cuando puedan. Eso es glorioso. Nadie presta, mire hermanos míos, más de 50,000, 75,000 dólares y te dice, págamelo cuando quieras sin interés. Nadie hace eso, amén. Bueno, pues nuestra iglesia, después que los bancos querían un 10%, un 11% de interés, entonces encontramos lo que necesitábamos con esas condiciones. Y yo dije, amén, yo lo cojo, amén.
Entonces ya usted sabe, gloria al Señor por eso y gracias a cada uno de ustedes por orar. Gracias al pastor a Andy Gómez por la oportunidad, Andrés Gómez. En verdad lo aprecio muchísimo que él me haya invitado a estar con ustedes en esta noche. Así que, pastor, si oye el audio luego, gracias por la oportunidad y por supuesto, gracias a cada uno de ustedes, a iglesia, por estar aquí en esta hermosa noche. Bien rapidito entonces vamos a la palabra de Dios. Me dijeron, hermano, solamente tiene 2 horas, así que no te pase, por favor. Así que no quiero pasarme. No, eso es un chiste. Lucas, el capítulo número 10. Lucas, el capítulo número 10, donde estuvimos leyendo. En esta noche quiero hablarle acerca del tema, la comisión de los 70. Vamos a ver a Cristo enviando a 70 de sus discípulos a la región de Perea, ahí a predicar y a preparar el ambiente para que luego él fuera y durara un tiempo largo allí predicando en esa vasta región. Así que oremos. Padre, necesitamos ahora que el Espíritu Santo tome control de la predicación de la palabra de Dios, hable a nuestros corazones, edifique la iglesia y nos ayude a nosotros a glorificar a Cristo. A Él sea la gloria, la honra. Edifícanos para tu gloria. Háblanos conforme a nuestra necesidad. En el nombre de Jesús, amén y amén. A veces cuando hablamos de sostener y de enviar misioneros, creemos, hermano, que solo en el libro de los Hechos nosotros encontramos este énfasis o esta enseñanza. Pero si creemos así, estamos equivocados. El Señor también nos dejó principios, instrucciones que deberíamos de recordar al referirnos al tema de las misiones en la iglesia local. Aquí en Lucas, el capítulo número 10, nosotros encontramos que el Señor Jesucristo está comisionando a 70 de sus discípulos a predicar el evangelio. Ahora recuerde que en Mateo el capítulo 10, específicamente desde el verso número 5 al verso número 15, ya Jesús también había comisionado, había preparado, había también enviado previamente a los 12 apóstoles a predicar el evangelio. Ahora, aquí en Lucas, el capítulo número 10, un dato importante que nos va a ayudar es que debemos de recordar que Jesús se encuentra allí en la región de Perea, una vasta región. Y esa región era muy importante para Cristo porque si usted analiza el tiempo que duró Jesús allí, se cree que duró nada más y nada menos, hermanos míos, en esta región que 6 meses. Yo creo que quizás fue la región, el lugar donde Jesús predicó por más tiempo. Y por eso oró y planeó, organizó este tiempo de predicación en esta vasta región. Y la Biblia nos enseña que lo primero que hace el Señor antes de ir allí fue que comisiona, envía a este grupo de misioneros para ablandar el terreno. Y mire el versículo número 1 conmigo de Lucas 10. Porque yo digo que fueron unos misioneros que le envió. Dice la palabra de Dios allí, Lucas 10:1. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quien envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él iba, donde él había de ir. O sea que en cada ciudad él lo envió. Ahora, ¿por qué yo digo que fueron misioneros? Porque un misionero es un enviado. ¿Enviado por quién? Es enviado por Dios. Un misionero es aquel que ha sido enviado por Dios y por su iglesia local con un mensaje específico
ha sido enviado nada más y nada menos que a predicar el evangelio. Es alguien que ha sido enviado también a un lugar específico para ganar a esas personas para Cristo. Ahora, note que era un trabajo arduo. La Biblia nos dice en el versículo número 1 que el Señor lo envió a toda ciudad. Él lo envió a todo lugar, dice el verso número 10, la última parte. Lo envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Yo creo que fueron una especie, en verdad, oiga bien, de precursores. Jesús le envía y le dice, mire, vayan a todo lugar, a toda ciudad, porque yo voy a ir ahí a predicar el evangelio, y preparen los corazones de la gente. Háblenle de que el Mesías ya vino. Díganle que el Mesías estará aquí en este lugar. Preparen el corazón de esas gentes para que cuando yo llegue, su corazón ya esté tierno al mensaje que yo voy a enseñarles. Rápidamente hay 4 enseñanzas que yo quiero que nosotros veamos en esta porción de escritura, porque se me va el tiempo. Número 1, la primera enseñanza está en el verso número 2, y note conmigo la necesidad de la obra misionera. Recuerden, fueron misioneros que el Señor mandó, fueron enviados. Tenían un mensaje específico y lo envió a un lugar específico. Note la necesidad de la obra misionera. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros poco. Por tanto, rogad al Señor, ¿de qué? Al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Es una necesidad urgente. Porque Jesucristo nuestro Señor dijo, la mies es ¿qué? La mies es mucha. Y Él dice, los obreros son poco. Ahora, es una necesidad que requiere una atención urgente, porque hay pocos obreros. Usted va a todas las iglesias y usted va a encontrar mucho trabajo, pero usted va a encontrar pocos obreros. Es una necesidad no satisfecha por la iglesia todavía. Y deberíamos de orar para que, como dice la palabra de Dios, el Señor que envíe obreros a su mies. Así que tenemos nosotros, hermanos míos, escúcheme, un gran reto por delante. No lo hemos alcanzado. Y debemos nosotros de recordar que el énfasis de la iglesia debe ser ese: alcanzar el mundo para Cristo. El tiempo está cambiando. Las iglesias están cambiando, hermanos. Las convicciones en las iglesias están cambiando. El tiempo está cambiando. Pero yo siempre me acuerdo algo que yo aprendí de Elmer Fernández. Óigame, y esa verdad transformó mi vida. El pastor Elmer Fernández decía, si algo estuvo mal ayer y era pecado ante Dios, es pecado hoy. Pero si el mundo tenía una necesidad de Cristo, también ayer la tiene hoy. Es la misma necesidad, es un gran reto. Y note cómo el Señor lo enseñó con su vida de ejemplo. Mateo, el capítulo número 9, el versículo número 35 en adelante. Mateo 9:35 dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies
que envíe obreros a su mies. Dice la palabra de Dios que Jesús vio las multitudes y estaban desamparadas, dispersas como ovejas que no tienen pastor, a expensa de que el lobo y cualquier animal se la pueda comer y le pueda hacer daño. Ovejas que no tienen liderazgo, no tienen pastor, no hay alguien que cuide de ellas, no hay alguien que la alimente espiritualmente, no hay alguien que le dé dirección, no hay alguien que le dé protección. Él dice, así es que están las ovejas hoy en día. Y dice Jesús, en verdad, por eso Él tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas. En verdad, hermanos míos, la mies es mucha. En días pasados, 1, 2, 3 meses pasado allí en la República Dominicana, un misionero salió del field, hermanos, y tuvo que cerrar la iglesia. Eso produjo un gran dolor en mí, espiritual. Yo traté realmente de quedarme con la iglesia, pero no pude, por varias razones. Ahí mismo en ese momento mi salud no estaba muy bien. Tuve que ir al hospital y estuve interno. Pero otra razón fue que estábamos casi, a punto, hermanos, de cerrar. El gobierno estaba a punto de cerrar todas las iglesias realmente porque hubo un rebrote del COVID. Y no queríamos eso. Y coger esa iglesia, eso significaba, ¿verdad?, mucho trabajo y riesgo. Y yo entendí eso. Y no pude hacerlo. Pero yo tuve un gran dolor en mi corazón. Y traté de hablar con el misionero y ver si encontrábamos un obrero. Y tenemos un grupo de pastores y rogamos si hay alguien que quiera quedarse con la Iglesia Bautista, la Gran Comisión. No apareció. Años ese misionero en el café de nuestra iglesia aquí. De hecho, él tuvo una crisis e iba a salir del ministerio. Y yo le dije, no, yo te voy a llevar a la República Dominicana, ven para que vea el film. Quizás te va allá. Así lo hice. Lo llevé, lo tuve en mi casa. Después regresó y tuvo años allá. Qué dolor en mi corazón cuando la iglesia tuvo que cerrar. No había uno. No había uno. Un obrero. No había uno que dijo, yo puedo quedarme con esa iglesia. Ahora, hay iglesias que están siendo, ¿verdad?, fundadas y hermanos que están empezando iglesia, pero todos estaban ocupados. Mire, hermanos míos, qué terrible fue ver que esa iglesia tuvo que cerrar. ¿Sabe por qué? Porque no hubo un obrero. Y yo decía, no son pocos los obreros, realmente no hay obreros. Y déjenme decirle, hermanos míos, aquí en nuestra iglesia, nosotros debemos de levantar los ojos y ver los campos porque están blancos para la siega. Mire, el avivamiento no debe de parar aquí en Hammond, Indiana. Todavía es tiempo de que jóvenes se levanten para ir al campo misionero. Estuve hablando con Brother Sork, hijo de mi amigo en Inglaterra, el misionero Solk, Sork. Y me dijo, hermano Amorós, yo voy para Inglaterra como misionero. Su papá ha estado allí por más de 25 años. Él estaba en Inglaterra antes de que yo fui a la República Dominicana. Ya nosotros vamos a tener 23 años allá.
Y me dice él, tú puedes creer que en Candidate School solamente había una pareja misionera para ir al campo misionero en FBMI, en FBMI. Yo recuerdo tiempo atrás, habían 10, habían 15. ¿Y qué está pasando ahora? Una sola. Los obreros son pocos. Hay una gran necesidad, hermanos míos, en la obra misionera. Y debemos nosotros realizar que hay millones y millones de personas que están muriendo sin Cristo. En segundo lugar, nota lo que Cristo enseñó acerca de la obra misionera. Volviendo a Lucas, el capítulo número 10. Allí nota lo que dice nuestro Señor. Él dice en el versículo número 3, allí dice: y he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. El peligro de la obra misionera. Somos enviados como corderos en medio de lobos. Humanamente, una batalla desigual. ¿Qué es lo que el Señor quiere decir con esto? Que si queremos ser misioneros, seremos probados. Amén. Seremos probados con toda clase, hermanos míos, de pruebas. Hay peligro en la obra misionera. Yo entiendo eso. Nosotros llegamos a la República Dominicana y ya usted sabe, con un gran deseo de que el Señor nos use. Fuimos allí a una área que se llama Velas Casas. Es una clase media alta. No había en ese tiempo ninguna iglesia en Velas Casas. Yo alquilé, hermanos, mire, un edificio lindísimo. Hice un nursery ahí, como nos enseñó Brother Hiles y como yo aprendí en Hiles Anderson College. Y hice un nursery, mire. Y le puso un letrero y estaba, mire, bien contento. Ya cuando íbamos mire, estábamos evangelizando el área, íbamos a dar nuestro primer servicio. Ay, aparecieron lobos. Se apareció un grupo de personas, dijeron: no queremos iglesia aquí en Velas Casas. Un grupo de la Iglesia Católica Romana fue y le metieron muchísimo chisme de nosotros a un coronel que vivía al frente donde habíamos rentado. Un día el pastor Sidler y yo estábamos orando y un amigo mío, pastor, que se llama Julio Rosa, que pastorea en Herrera, y estábamos orando por el área, invitando, y mire, hermano, aparecieron 4 policías. Como que iban, óigame, para el Golfo Pérsico, armas largas y todo, y nos rodearon a nosotros en unos motores que allá le dicen saltamonte. Y cuando nosotros nos vimos rodeados, mire, ya usted sabe, hermanos, ese hermano que estaba conmigo, el brother Sidler, es blanco como la leche, se puso rojo como el tomate, creyó que nos iban a asaltar. Y nos dijeron: váyanse de aquí o lo vamos a meter preso. Y realmente, hermanos, mire, yo creo que el Señor me dio a mí palabras ahí para decirle a esos policías lo que yo le tenía que decir. Le dije: en primer lugar, yo soy dominicano, nací aquí. En segundo lugar, aquí hay libertad de culto. Tercer lugar, yo sé quién lo envió a ustedes. Y en cuarto lugar, déjeme decirle una cosa: si Dios quiere que en Velas Casas haya una iglesia, ustedes no son nadie para impedirlo. A ustedes lo envió el coronel de ahí con los católicos. ¿Usted cree que yo no sé? Yo los conozco. Claro, fueron ellos que lo enviaron. Dice: mire, señor, por favor, si estamos siguiendo órdenes, váyanse por ahí, no queremos. Siguió el problema. Fueron al dueño del local y lo intimidaron. El dueño me llamó y me dijo: te tengo que entregar el dinero, no quiero problemas, esta gente está en serio. Hay lobos rapaces.
Tuvimos que perder el dinero que habíamos invertido. Él me devolvió el depósito. Pero sabe, hermanos míos, 10 años después volví a Velascasa a ganar almas. Y voy pasando por el local y veo Iglesia Cristiana Emmanuel. Y yo digo, espérate, pero ahí hay una iglesia. Ese fue el local que nosotros preparamos para la iglesia. Y cuando investigo, el pastor, yo estaba ganando alma y toqué la puerta y él me dijo, yo soy el pastor de esa iglesia. Y cuando investigué, es una iglesia de sana doctrina. ¡Gloria a Dios! Si Dios quiere una iglesia ahí, ustedes no son nadie para impedirlo. Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores, Él es Dios, el Todopoderoso. Como le dijo a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. Yo soy el Dios Todopoderoso. Para Él, hermanos míos, en verdad no hay nada imposible. Somos enviados en medios de lobos. Habrá peligros de muerte, peligros que tendremos que enfrentar. Segunda de Corintios, el capítulo número 11, el apóstol a los gentiles, el apóstol Pablo, mira lo que nos dijo allí en esa porción de escritura. Segunda de Corintios, el capítulo 11, de lo que es realmente la obra misionera. El capítulo 11, el versículo 25, él dice, 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es mi debilidad. El apóstol Pablo dice, hay grandes peligros en verdad. Pero es tiempo de que algunos de nosotros entendamos que nosotros en verdad no estamos viviendo nuestra vida. Y ese es el tiempo del cristianismo moderno, que no hemos entendido lo que es la vida cristiana. La vida cristiana, hermanos míos, no es tu zona de confort, no es vivir donde tú quieres vivir. El apóstol Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Señor, te seguiré donde quiera que vaya. Y Jesús le dijo, mira, mi hijo, esto no es para muchachitos. Las aves del cielo tienen sus nidos y las zorras del campo tienen sus cuevas, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Qué fue lo que le dijo Cristo? Es que yo no puedo realmente sostenerte. No, lo que Jesús le dijo, es tiempo en verdad de que tú pienses lo que va a hacer, porque ya que ha puesto la mano en el arado, no torne tus miradas hacia atrás. Sigue a Cristo como fiel soldado y muy pronto, no un día, yo cambié ese corito que dice un día, no, muy pronto en el cielo tú tendrás recompensa, muy pronto en el cielo tú tendrás. Y esa es la vida del crucificado. Y esa es la vida del cristiano. Es la vida de Cristo en mí. Hermanos míos, escúchame. Tú, si eres cristiano, no debes estar viviendo tu propia vida. No debes estar viviendo tu propia vida. Es como dice la canción. No lo que quiera hacer, ni donde quiera ir, pues quién soy yo que debo decidir.
Mi Padre escogerá la senda que es mejor, y así feliz yo puedo ir. El problema de muchos creyentes es que estamos viviendo nuestra propia vida. Enfrentaremos, hermanos, el peligro de la obra misionera. Miguel Figuereo empezó una iglesia conmigo en Brooklyn, Nueva York. Miguel Figuereo era un odontólogo egresado de la mejor universidad en la República Dominicana. Pero Miguel siempre estaba muy inquieto con la obra del Señor. Sintió que Dios lo llamaba al ministerio y abandonó su profesión y fue al CUB en Puerto Rico, Colegio Universitario Bautista, el colegio del doctor Mike Casillas, Miguel Casillas. ¿Quién conoció ese, para mí, gran hombre de Dios? Miguel Casillas murió en estos días. Amiguito de Hernán Cortés, graduado de Bob Jones University en aquellos tiempos de atrás. Se fue para Bolivia a predicar. Entraba allá en el Amazonas. Miguel Figuereo entraba con el evangelio, le arreglaba los dientes a esos indígenas de ahí gratis. Me dijo, en un día yo saqué 25 muelas, 25 pacientes vi, y después yo reunía a esas tribus y yo le predicaba el evangelio. Un día en uno de esos viajes en el río entre Bolivia y Brasil, Miguel se cayó del bote donde iba para el Amazonas y se lo comieron las pirañas. Todavía su cuerpo no ha aparecido. De San Pedro de Macorís, donde yo soy, amigo mío. De hecho, él fue que me llamó para que vaya a la iglesia donde mi esposa Ivy la conociera. Yo me casé con mi esposa por Miguel Figuereo. Daniel, un argentino que estaba en mi iglesia, me dijo, pastor, si Miguel Figuereo se cayó ahí, él estuvo en nuestra iglesia predicando el domingo antes que eso le pasara. Él no va a aparecer, lo lamento, pastor, por eso está lleno de pirañas. Y fue como él dijo. No ha aparecido su cuerpo. Mire, la marina de Brasil, de Bolivia, fueron tratando de ver si encontraban el cuerpo. No lo encontraron. Yo me pregunto, ¿valió la pena lo que hizo Miguel Figuereo? Sí. Sí. Y cuando él murió, todas esas gentes en el Amazonas donde él iba a predicar, él tenía que ir en bote, carro, caballo, caminar a pie. Todos lloraron como un niño y dieron gracias a Dios por el misionero Miguel Figuereo. El peligro de la obra misionera, peligro de enfermedad, peligro de muerte, todo tipo, hermanos míos, de peligro. Ahora, arrecio, se me va el tiempo. Note la promesa de la obra misionera, el verso ahí. Note lo que dice la Biblia en el verso 4. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. Y en cualquier casa donde entréis, primeramente decid, pase a esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, comed lo que os pongan. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. ¿Qué es lo que está enseñando estos versículos? Por años, lo voy a confesar, yo no lo entendí bien. Me tuve que poner a orar y estudiarlo bien para comprenderlo.
Esto es lo que significa estos versículos. La promesa de la obra misionera, su promesa fue a estos 70 que él iba, hermanos míos, a suplirle sus necesidades. No llevéis bolsa ni alforja. Las bolsas eran unas fundas o unas bolsas que se ponían ahí alrededor de la cintura para guardar provisiones. El viajero lo usaba para eso en ese tiempo. Y la alforja era un bolso de cuero usado por los mendigos para pedir. Jesús también le dijo a ellos: no llevéis dos calzados. ¿Qué es lo que le dice Jesús a ellos? No se preocupen, que yo voy a suplir sus necesidades. Yo me voy a encargar de ustedes. ¿Cómo ustedes van a obtener su sustento ahí donde ustedes van? En cualquier casa donde entréis, digan: paz sea sobre esta casa. Si hay un hijo de paz, su paz se volverá a ustedes. Posen en esa casa, coman y beban allí. No se vayan de casa en casa y coman lo que pongan delante de ustedes. Cuando ustedes llegan allí y le den la bienvenida, ustedes van a estar en esa casa todo el tiempo que ustedes van a estar ahí predicando. No vayan de casa en casa. En otras palabras, yo les voy a dar gracia para que ellos lo sustenten a ustedes. No lleven bolsa para provisiones y guarden, no. Me voy a encargar de ustedes. ¿Sabe? El Señor, hermanos míos, es fiel. Hay algunos que temen. ¿De qué voy a comer? ¿Cómo va a ser la cosa? ¿Cómo Dios me va a proveer? Y hermano, mire, yo creo en deputación. Yo creo en eso. Pero ten cuidado en ir al campo misionero y no confiar en Dios. Mire, los misioneros tenemos un salario diferente todos los meses. Todos los meses. Y si tú vas al field, ¿verdad? Tú verás que las promesas que te han hecho las iglesias van a ser así, van a bajar. Y uno dice: bueno, pero mira, mi soporte misionero está bajando. Y con el asunto del dólar, a veces baja el dólar. Y uno, allá en la República Dominicana cambió un gobierno y el dólar estaba a 66 por 1. De 66 por 1 se puso a 27 por 1. Más del 50%. Mi soporte se fue abajo. Más de un 50% en un mes. Misioneros me llamaron y me dijeron: Brother Amos, what I'm going to do? I think that I'm going to have to go back to the state because no puedo vender, no puedo vivir con eso. ¿Qué voy a hacer, hermano amoroso? Aconséjame. Y yo le di una serie de consejos. Tú tienes que cortar todo. Lo que yo hice, eso fue lo que le dije. Pero sabe, hermano, hasta ahora Dios no me ha abandonado. Él ha sido fiel. El Señor quiere que ellos aprendieran a confiar en su promesa de que Él iba a suplir sus necesidades. Le prometió un techo, aguas, alimentos, gentes que se iban a identificar con ellos, gente que iban a simpatizar con ellos, gente que iban a creer en su mensaje y gentes que iban a mostrar hospitalidad. Me voy a encargar de eso, dijo el Señor. No lleven dos calzados. Me voy a encargar de su calzado, de lo que tienen que vestir. Me voy a encargar de eso también. Yo tengo 38 años ya en el ministerio, contando el pastorado mío en Nueva York, deputación, más 23 años en el field, ya van a ser casi 40 años. Crié 3 hijos. Mis hijos están bien por la gracia de Dios. Gracias por orar por ellos. A mi esposa no le ha faltado nada. Mi esposa trabajó 3 años después que nos casamos. Cuando nació Liliana, le dije: deja de trabajar porque lo que tú ganas en Nueva York hay que pagarlo de cuidado de niños. Teníamos que pagar más de $300 para que cuidaran los niños. Yo dije: no, mejor quédate en casa.
Yo ganaba $200 a la semana y pagaba 550 de renta. Eso no da. ¿Sí? La matemática no da eso. En la iglesia. Yo empecé esa iglesia. Teníamos misioneros y algunos, corta el budget misionero para darle al pastor. Yo le decía, no, deja las misiones tranquilas que Dios va a bendecir la iglesia. La iglesia tenía necesidad de un edificio y cuando fuimos, alguien ofreció mucho más dinero y los hermanos querían vendérselo a un chino para vender vegetales. Y el estado de Nueva York dijo, ese edificio está registrado con religious purpose, con propósito religioso. Tienen que dárselo a la iglesia. Y dijeron, bueno, está bien, nos lo dieron en $40,000. En un edificio de 3 pisos. ¿Usted cree que no es Dios que está obrando ahí? Eso es Dios que está obrando. Dios suple las necesidades de su obra. Dios suple las necesidades de sus siervos. Él es fiel. Y yo termino hablando del mensaje de la obra misionera. El verso número 9 dice, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no reciban saliendo por sus calles de sí, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a vuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. El mensaje de la obra misionera es un mensaje de poder. Sanad enfermos. El Señor lo capacitó y lo habilitó a ellos para sanar enfermos. Pero es un mensaje de oportunidad, es un mensaje de salvación. Él le dice, anuncie que se ha acercado el reino de Dios. Hay que nacer de nuevo para entrar al reino de Dios. Hay que arrepentirse para entrar al reino de Dios. Anuncien que su mensaje también no solamente de oportunidad, de salvación, sino de juicio. Aquel que no lo reciba, sacudan el polvo de sus pies contra aquella ciudad. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Que el Señor está diciendo. Anúnciele el evangelio. Y aquel que no crea se va a perder en el infierno. Y Jesús dice, en el infierno será más tolerable el castigo para Sodoma que para los incrédulos. Eso es lo que Cristo está diciendo. Sodoma fue castigada por su inmoralidad, pero estos serán castigados por su incredulidad. Ay de ti, Betsaida y Corazín, dijo Cristo, que si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que en ti se hicieron, de cierto os digo que hasta hoy hubieran permanecido. El mensaje del evangelio es un mensaje de oportunidad, pero un mensaje de salvación. Amigo, amiga, usted está sin Cristo en esta noche, sea salvo. Dele su vida al Señor. Y termino diciendo, solamente recitando los versículos 17 al 20. Volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Verso 19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Y escúcheme, hermano, lo que dijo el Señor. Mire dónde debe estar realmente el gozo del cristiano, la satisfacción del cristiano, la alegría del cristiano, el contentamiento, el regocijo del cristiano. Óyeme, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Gloria sea al Señor por siempre. Nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. Eso es lo que vale, porque esta vida solamente, hermanos míos, oiga bien, en esta vida vamos de paso, somos extranjeros y peregrinos solamente aquí, es para el cielo que vamos, y nuestros nombres están inscritos en el libro
de la vida. Si usted tiene esa seguridad, ¿por qué no invertir su vida en la obra de Dios? Estoy hablándole a ustedes. Ustedes pueden ser buenos obreros en su iglesia. No deje que en la iglesia bautista de Hammond hayan pocos obreros con tanta gente aquí. No permita eso. Ponte a trabajar en tu iglesia. Ponte a servir en tu iglesia. Sé un obrero en tu iglesia. Sé un misionero en tu comunidad. Sé un misionero en tu Jerusalén. Vete a Judea. Ve a Samaria y vete hasta lo último de la tierra. Porque en verdad en esta vida, hermanos míos, eso es lo que vale. Dios nos bendiga en esta noche. Y ojalá ese mensaje quede en nuestros corazones. Porque para eso es que estamos aquí. Padre, vamos a terminar en esta noche dándote las gracias por tu palabra.